Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti durante muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo». El padre le contestó: «Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado». La semana pasada iniciamos una serie que llamamos Pródigos y estamos viendo una de las parábolas más famosas de Jesús. Está en Lucas 15 y hayas crecido en la iglesia o no, seguramente has oído esta historia, la historia del hijo pródigo. Y durante el transcurso de las 3 siguientes semanas, lo que estamos haciendo es adentrarnos en esta historia para examinar lo que nos enseña sobre el corazón de Dios y lo que debería ser el corazón de la fe cristiana. Así que la semana pasada, permíteme ponerte al tanto si no estuviste con nosotros. Solo preparamos el escenario y nos adentramos en Lucas 15 y leímos un poco antes de la historia del hijo pródigo para entender el contexto en el que Jesús contó esta historia. Porque para entender el impacto hay que entender quién estaba allí y el entorno en el que Jesús la contó. Así que vimos que Jesús estaba sentado haciendo algo que hacía a menudo, que era compartir una comida con algunos recaudadores de impuestos y algunos pecadores, pero también aprendimos que eso habría sido un gran problema en aquel entonces, porque los recaudadores de impuestos y los pecadores eran los personajes indeseables, indignos, impuros. Eran las personas que debido a sus decisiones o sus acciones, sus comportamientos y a veces sus creencias equivocadas, eran vistas como cortadas de la bendición de Dios, alejadas del favor de Dios, separadas de una relación con Dios. Incluso asociarse con esas personas habría tenido un impacto en su propia reputación. Sin embargo, ahí está Jesús. Y está en esta comida con estas personas como solía ser, porque como hemos aprendido y hemos dicho muchas veces, a Jesús le gustaban las personas que no se parecían a Él y a esas personas les gustaba Jesús. Ahora,
Presentes en esta comida había otro grupo de personas y no estaban participando, pero estaban observando. Eran los fariseos y los escribas religiosos, y estos eran como las personas correctas, eran los buenos, las personas piadosas, las personas que hacían lo correcto, cumplían con todas las normas, eran las personas moralmente superiores de la época, y están observando mientras Jesús está compartiendo la comida y asociándose con estos recaudadores de impuestos y pecadores. Y Lucas nos cuenta que están mirando con frustración y enojo. ¿Recuerdas lo que estaban haciendo mientras miraban? Murmuraban, estaban murmurando sobre Jesús, estaban hablando mal, chismeando, diciendo cosas como: no puedo creer lo que está haciendo, no puedo creer que piensa, ¿por qué se junta con estas personas? Y es en medio de esa escena que Jesús se da cuenta de que tiene un momento de enseñanza en sus manos, porque tiene estos dos grupos de personas y ambos tienen esta imagen, esta perspectiva, este paradigma de lo que piensan que es Dios y de quién piensan que le gusta a Dios y cómo piensan que funciona todo este asunto religioso. Jesús se da cuenta de que tiene una oportunidad de enseñanza, es una oportunidad para corregir algo de desinformación, una oportunidad para cambiar algunos paradigmas, una oportunidad para pintar un cuadro diferente y mostrarles realmente a estas personas cómo es Dios y quién le gusta a Dios. Así que ese era el escenario. Sabemos que Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar de la manera que Jesús a menudo lo haría, así que cuenta algunas historias y aprendimos que la razón por la que Jesús a menudo enseñaba con historias es porque las historias tienen un poder de cambiar nuestros paradigmas y nuestra perspectiva. Así que Jesús cuenta 3 historias, una sobre una oveja perdida, una sobre una moneda perdida y una sobre un hijo perdido. La semana pasada leímos las 2 primeras y descubrimos que Jesús está preparando el escenario para este cambio de paradigma, para una nueva perspectiva. Ahora, si te lo perdiste y quieres volver a escucharlo o compartirlo con alguien, puedes verlo en nuestro canal de YouTube, Amistad Veracruz Mensajes. Bueno, cuenta estas 2 primeras historias. Algo se pierde, algo se encuentra y luego hay una celebración. Y estas 2 primeras historias realmente son una preparación muy buena para la parábola, como dijimos, para un crescendo, como preparar el clímax de acción. Así que Jesús ha contado estas 2 primeras historias para llevarnos a un lugar donde estemos listos para escuchar esta tercera historia. Es la parábola, es la que todos conocemos, la historia del hijo pródigo. Y es donde nos vamos a adentrar hoy. Pero antes de hacerlo, reconozco que muchos de ustedes están familiarizados con esta historia. Así que lo que quiero hacer es, a medida que nos adentramos en su lectura, quiero invitarte y desafiarte a encontrarte a ti mismo en la historia. Cuando Jesús contaba estas historias, a menudo la razón por las que las contaba, como cualquier buena historia, era para que se identificaran con los personajes. Quiere que te encuentres a ti mismo en la historia, quiere enseñarnos algo sobre Dios, pero también es muy importante esto, quiere enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Así que donde sea que estés esta mañana, donde sea que estés en el viaje de la fe, ya sea que te llames a ti mismo seguidor de Jesús o estés aquí solo por primera vez, por donde sea que te encuentres en el viaje de la fe, solo quiero animarte y desafiarte. ¿Serías lo suficientemente honesto como para tratar de examinarte a ti mismo y encontrarte en la historia? ¿Con qué personaje me identifico? ¿Quién soy? Así que encuéntrate en la historia y espero que Jesús nos enseñe algo sobre nosotros mismos, así como sobre el corazón de Dios. Y así es como empieza la historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y desde el principio Jesús nos está presentando a nuestros personajes. Hay un padre, un hombre, y tiene 2 hijos. Y solo para que sepas, muchas veces cuando Jesús contaba sus parábolas, la mayoría de las veces insertaba un personaje que estaba destinado a representar a Dios. Se supone que debemos aprender algo sobre quién es Dios, cómo es Dios, quién le gusta a Dios y cómo opera. Y en esta parábola es el Padre, no es ninguno de nosotros. Y aunque podamos relacionarnos con aspectos de Él, este es el personaje de Dios. Pero hay 2 personajes más en la historia, los 2 hijos, y con alguno de ellos seguro te vas a identificar. Entonces, continuó Jesús.
el menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Ahora, Jesús comienza y ya está causando impacto esta historia. Desde el principio hay una tensión. Este hijo menor viene al papá y le dice: papá, ¿me darías mi parte de la herencia? Y esto no es pedir 200 pesos. Esto es más que cuando eras niño y amenazabas con irte de tu casa. Yo no sé si alguno de ustedes amenazó con escaparse cuando era niño. Yo lo hice una vez y mi papá me dijo: pues yo te ayudo a empacar. Obvio, me eché para atrás, ¿verdad? Así que es más que un berrinche de este hijo. Cuando este hijo viene a su padre y le dice que divida la herencia, lo que está diciendo es: oye, el dinero que ahorraste para la universidad o el dinero que apartaste, si tú y mi mamá tienen un testamento o lo que sea y me ibas a dar algo cuando murieras, ¿podrías dármelo ahora? Porque no quiero tener nada que ver contigo, no quiero tener nada que ver con esta familia, me voy de aquí. Ahora, todos ustedes tienen que entender, cuando yo pienso eso, como si uno de mis hijos me lo dijera, me rompería el corazón, es doloroso, es más, es ofensivo. Ahora, en los días de Jesús esto habría sido imperdonable, simplemente no lo haces. Así que la multitud habría estado impactada con la historia. Y entonces viene y dice: papá, lo que quiero decirte es, sé que tienes algo para mí cuando mueras, pero no me puedo esperar a que mueras y ya quiero irme, ¿me lo das? Es muy duro, ¿verdad? Pero lo que realmente habría hecho que la multitud se quedara boquiabierta, lo que realmente los habría sorprendido, no es lo que dijo el hijo, es lo que el padre hizo, que se lo dio. En realidad se lo dio. Habría estado completamente esperando que la historia dijera algo así: había un padre, tenía 2 hijos, el hijo menor vino y le dijo: papá, dame lo que me corresponde, dame mi parte de la propiedad. Y entonces el padre le volteó la cara de una cachetada y le quitó su teléfono celular. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Eso es lo que habrían esperado que dijera. Sin embargo, eso no es lo que dice. Dice que el padre lo hizo. Y ahora, si el Padre está destinado a representarnos a Dios, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús sobre Dios? ¿Qué está diciendo sobre Dios, nuestro Padre Celestial? Y lo que nos está enseñando aquí es que Dios nunca va a obligarte a amarlo. Él no forzará su amor, no te va a obligar a amarlo. Él quiere una relación auténtica con nosotros. No quiere una sumisión renuente y no quiere una obediencia robótica. Él quiere una relación. Y así tu Padre Celestial te ama tanto que si quieres irte, te deja ir. Entonces Jesús continúa: así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Así que el hijo menor toma el dinero y se va, toma las cosas de su padre, le da la espalda y dice: ¿sabes qué? Me voy de aquí, no quiero tener nada que ver contigo, no quiero tener nada que ver con esta familia ni con esta comunidad. Así que se va y rompe completamente la relación. Ahora, ¿recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Que cuando Jesús habla de estar perdidos, no se trata de una ubicación, no se trataba de estar extraviado o de una persona inferior, se trataba de la relación, de una relación desconectada. Y este hijo menor ha hecho exactamente eso: darle la espalda a su padre, tomar las cosas y marcharse. Y ahora está perdido para el padre. Se va y toma todas las cosas y las gasta en una vida desenfrenada. Dice que se dirige a un país lejano, y esta idea de un país lejano era como la idea de que me voy a ir lo más lejos posible porque quiero hacer las cosas a mi manera, quiero vivir mi verdad y no quiero ninguna de tus críticas y no quiero ninguna de tus consecuencias, así que me voy. Esa es la idea de un país lejano. Se aleja lo más posible de su padre, de su familia y de esa comunidad. Se va muy lejos y dice que vive de manera desenfrenada y gasta todo su dinero. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero aparentemente termina gastando todo el dinero de las maneras más tontas e inútiles que te puedas imaginar. Y no solamente eso, sino que además, después de gastar todo su dinero y quedar en quiebra, llega una hambruna, llega una escasez en general a toda la región. Y lo que Jesús nos está enseñando aquí es que siempre hay consecuencias para el pecado. Algunas de ellas las puedes prever y otras no.
Podía prever que gastar su dinero y vivir de la manera en que lo hizo probablemente lo llevaría a la quiebra. Podía prever eso, pero no podía prever la hambruna y cómo sus decisiones con su dinero y con su vida desenfrenada lo pondrían en una peor situación después. No tenía idea. Y lo mismo es cierto en nuestras propias vidas. Hay decisiones que tomamos y las consecuencias del pecado que podemos ver, pero también están las cosas que no podemos ver. Para algunos de nosotros es como, yo no podía haber previsto cómo ese hábito que empecé a los 14 años afectaría en el futuro mi matrimonio. Hay algunas decisiones donde decimos, yo no podría haber previsto cómo esa decisión egoísta que tomé en un momento en ese viaje iba a afectar mi relación con mis hijos. Hay decisiones donde podíamos prever cómo iba a afectar las cosas, como ese hábito que comenzó con una distracción después del trabajo, pero ahora resulta que se ha convertido en una adicción y no lo vimos venir. ¿Cómo llegué aquí? Jesús está diciendo, el pecado viene con consecuencias. Algunas de ellas puedes verlas y otras no. Algunas nunca las viste venir, pero están llegando. Así que continúa acumulando más. Y dice que no solo este tipo está arruinado, sino que además hay una hambruna en la tierra y está enfrentando las consecuencias de su pecado, previstas e imprevistas. Así que ahora este hijo menor tiene que ir y conseguir un trabajo. Y para este hijo menor que vivía en casa bajo la protección de su padre, que nunca había tenido que trabajar un día en su vida, ahora tiene que ir y conseguir un trabajo. En consecuencia, en medio de una economía empobrecida por el hambre, termina consiguiendo un trabajo donde alimenta cerdos. Y todos los que escucharon esta historia, todos en este grupo de personas sabrían que esto era el peor trabajo posible. Es lo más bajo porque ahora está entrando en contacto con cerdos. Y para la cultura judía, los cerdos eran vistos como impuros. Y el simple hecho de entrar en contacto con un cerdo te hacía impuro ceremonialmente. Así que ahora no solamente está separado de su padre, no solamente está separado de su familia, no solamente está separado de la comunidad, sino que ahora, debido a este trabajo, está separado de Dios. No tiene a dónde acudir. Y esto es literalmente tocar fondo. Está literalmente en el chiquero. ¿Alguna vez has estado ahí, tocando fondo, sintiendo que no tienes a dónde acudir? ¿Alguna vez has estado ahí? Déjame decirte, yo sí. Yo he estado ahí. Odiaba en qué me estaba convirtiendo y me miraba a mí mismo y estaba avergonzado, frustrado y enojado. Enojado con el mundo, pero aún más enojado conmigo mismo, pensando cómo me permití alejarme tanto. Es como un chiquero tocando fondo sin saber a dónde acudir. ¿Alguna vez has estado ahí? Algunos de ustedes saben exactamente cómo es. Algunos de ustedes están ahí. Escuchen, si son realmente honestos consigo mismos, algunos de ustedes, ahí es exactamente donde están ahora mismo, tocando fondo. Y se miran a sí mismos y dicen, esta no es la vida que había planeado para mí. Esto no es como pensé que iban a salir las cosas. Esta no es la historia que había esperado escribir. Y se miran a sí mismos en las decisiones que han tomado, en la forma en que se han alejado y ahora están en un país lejano y están en el chiquero y se miran y piensan, este no es el futuro que había esperado, esta no es la relación que había esperado para mi matrimonio. Nunca quise que este hábito fuera lo que controlara mi vida, nunca quise cargar tanta culpa, esta no es la historia que había querido. Y te miras a ti mismo y piensas, ¿cómo llegué aquí? No te gusta en quién te has convertido, no te gusta hacia dónde te diriges, no te gusta a dónde has llegado. Algunos de ustedes han estado allí, algunos de ustedes están ahí ahora mismo, y si ese eres tú, quiero que prestes atención a lo que Jesús dice a continuación. Fíjate, espero que prestes atención a lo que Jesús dice a continuación porque hay esperanza. Hay esperanza. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¡Wow! El hijo menor ha tocado fondo, lo más bajo de lo bajo, ha desperdiciado toda su riqueza, ahora está en el chiquero, sin un lugar a donde ir.
Y Jesús dice que tiene este momento de iluminación en el que se da cuenta de que vivir desenfrenado y libre no era tan bueno como parecía y las cosas no estaban nada mal en casa con papá. Así que tiene este momento de despertar, esta realización de que algo necesita cambiar y decide hacer un cambio. Así que sentado en el chiquero decide, ¿sabes qué? Tengo que volver a casa, es hora de volver a casa, tengo que regresar, voy a volver con papá porque las cosas no estaban tan mal con papá. Y hay una palabra para lo que pasa a este hijo, hay una palabra para ese regreso al Padre, para ese volver. Hay una palabra para eso en la iglesia y la palabra es arrepentimiento. Y esa palabra simplemente significa volverse, significa cambiar de dirección, cambiar tu forma de pensar, cambiar de opinión, regresar. Eso es lo que significa arrepentirse. Y Jesús nos está enseñando sobre el papel del arrepentimiento en nuestro camino cristiano y nos está mostrando que el arrepentimiento tiene un papel importante si quieres ser un seguidor de Jesús o para nuestro camino cristiano. Pero ahora, antes de entrar en eso, solamente quiero recordarte algo. Quiero mostrarte algo para que lo mantengas en el orden correcto. Jesús está enseñando y dice que el Hijo tiene este momento de arrepentimiento, pero necesitamos recordar, especialmente aquellos de nosotros que hemos estado en la iglesia por muchos años, necesitamos recordar que el amor del Padre es lo que permitió que el Hijo se fuera. El amor del Padre vino antes del arrepentimiento. El amor precedió al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un requisito para el amor de Dios. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es, cuando se trata de arrepentimiento, el Padre amó a ese hijo rebelde cuando estaba en el chiquero, amó a ese hijo rebelde cuando se fue de casa, amó a ese hijo rebelde incluso si ese hijo nunca decidía volver a casa, lo amó. El amor precede el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un requisito para que Dios te ame. Tenemos que entender eso correctamente. Tenemos que mantener eso en el orden correcto. Así que el amor precede al arrepentimiento, pero eso no significa que el arrepentimiento no sea importante. Entiende esto, Jesús está diciendo, el amor precede al arrepentimiento. Dios te ama, ya sea que decidas amarlo o no, ya sea que decidas volver a casa o no, ya sea que dejes el chiquero o no, Dios te ama. Pero el arrepentimiento juega un papel muy importante. El arrepentimiento es necesario para restaurar la relación. Dios te va a amar, ya sea que decidas amarlo o no, pero el arrepentimiento es necesario para la relación. Para que ese hijo camine en relación con su papá otra vez, tiene que dejar el chiquero. No puedes caminar con tu padre y andar con los cerdos. Y entonces dice, tengo que volver. Y así el amor precede al arrepentimiento, pero el arrepentimiento sigue siendo necesario para reconectarse en la relación. Y ese es el papel que juega el arrepentimiento en nuestras vidas. No determina el amor de Dios, pero sí nos reconecta en la relación con Dios cuando volvemos a Él. Cuando nos alejamos de nuestro chiquero, de nuestro pecado, de nuestra forma de hacer las cosas y volvemos a Él. Así que Jesús dice que regresa al Padre y ustedes saben cómo va la historia. Él vuelve a casa y está ensayando su discurso de disculpa todo el camino. Papá, lo siento mucho, y llega a casa. Y vamos a ver la respuesta del Padre la próxima semana. Eso es en lo que vamos a enfocar la próxima semana. Y hay algunas cosas que quiero mostrarles que he estado aprendiendo y que me han impactado mucho últimamente. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Vamos a ver la respuesta del Padre. Pero basta decir que ya saben cómo va la historia, ¿verdad? Él regresa a casa, papá lo recibe de vuelta y organiza una fiesta porque la relación ha sido restaurada. Pero hasta ahora solo hemos estado viendo a dos personajes, el padre y el hijo menor. Pero ustedes saben esto, hay un tercer personaje involucrado del que no hemos oído nada. Y Jesús nos va a dejar saber qué pasa con él. Así que dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Entonces, ¿qué ha estado haciendo este hijo mayor? Bueno, pues Jesús nos dice, bueno, él se quedó en casa haciendo lo correcto, trabajando para papá, ha sido el niño bueno, este es el chico modelo, es el chico de iglesia, el chico que nunca se desvió, que nunca tomó una cerveza, que nunca dijo una mala palabra. Este es el buen muchacho. Y Jesús dice que el hijo mayor se quedó en casa, hizo todas las cosas correctas, marcó todas las casillas correctas. Y ahora escúchenme.
No estoy criticando al hermano mayor. Quiero que sepan que eso es una buena historia, quedarse en casa, estar cerca de su papá. No es algo malo. Y ¿sabes qué? Perdónennos, porque a veces la iglesia somos más buenos celebrando cuando los hijos menores regresan a casa, pero no somos tan buenos celebrando a los hermanos mayores que se quedan cerca. Somos buenos celebrando el arrepentimiento del hermano menor, pero no somos tan buenos celebrando la fidelidad del hermano mayor. Y solo quiero confesarles a ustedes, yo oro todo el tiempo para que esa sea la historia de mis hijos y mis nietos, que no tengan que encontrarse un día en un chiquero para despertar y volver en sí y regresar con papá. Oro por eso todo el tiempo, para que tengan una historia de hermano mayor en muchos sentidos. Así que este hermano mayor se queda en casa, hace todas las cosas correctas. Sin embargo, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, se enojó. Pero es el hermano mayor, él hizo lo correcto, fue fiel a papá, era el chico bueno, no rompió las reglas, no rompió el corazón de su papá, no tomó las cosas de su papá. Viene de trabajar en el campo y se acerca a la casa y escucha que hay una piensa y piensa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están bien? Y luego le dicen, tu hermano volvió a casa, y él dice, ¿qué? Tu hermano volvió a casa y tu papá está haciendo una fiesta. Y él reacciona, ¿qué? ¿Qué quieres decir? En lugar de ser castigado por su rebeldía, ¿está recibiendo una fiesta por su regreso? No te pases. Y está bien enojado, de verdad está muy enojado. Dice, esto no es justo, no puedo creer que esté pasando. No debería estar siendo celebrado, debería estar siendo castigado, no teniendo una fiesta. Y está tan enojado este muchacho, y toda la ira en él revela algunas cosas que están pasando en su interior. Esa ira por el regreso del hermano menor y la fiesta, esa ira en él incluso revela algunas pequeñas cosas desagradables que están pasando dentro de algunos de nosotros. Esa justicia propia revela un poco de orgullo, cierta superioridad moral, ¿verdad? Entonces él está enojado. Ahora, antes de que lo juzguen, déjame preguntarte algo. ¿Hay algunas personas en tu vida a las que secretamente desearías que obtuvieran lo que se merecen? ¿Tienes a alguien en tu vida así? Es como que piensas, ¿cómo me gustaría que sus decisiones les explotaran en la cara? Ojalá fracasen, porque yo les advertí y les dije que sería una mala idea. Y ahora hay una parte de ti que solamente quiere que les vaya mal para que puedas decir, te lo dije. ¿Tienes a alguien así? ¿Tienes a alguien en tu vida que si apareciera en la iglesia la próxima semana pensarías, ¿qué? ¿Por qué están aquí? ¿Tienes a alguien en el trabajo que cuando llegas sabes que deberías estar orando por ellos, pero simplemente te diviertes demasiado hablando a espaldas de ellos? Es como, sé que debería estar orando por esa persona, sé que debería ser cuidadoso, incluso sé que debería invitarlo a la iglesia, pero prefiero hablar mal de ellos porque no lo soporto. ¿Tienes a alguien así? ¿Tienes a alguien así aquí? Voy a confesar, yo sí. Hay algo de eso en mí. Hay algunas personas que sé que debería estar orando por ellas, pero es más fácil hablar de ellas. Hay algunas personas que en el fondo de mi corazón, si soy honesto conmigo mismo, y normalmente no diría esto en voz alta, pero tengo algunas personas que mientras he estado leyendo este pasaje y examinándome a mí mismo, quisiera que tuvieran lo que se merecen. Y lo que me pesa más sobre esto es que yo ni siquiera fui el hermano mayor, yo no fui el que se quedó con papá, yo fui el hermano menor. Debería tener mucha más gracia porque recibí mucha más gracia, pero batallo con un sentido de justicia y orgullo. Y eso me impide amar realmente como Jesús. Y antes de juzgar duramente a este hermano mayor, trata de verlo en ti. Jesús dice que se enojó. Esto no le parece justo. De hecho dice, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo. Fíjate, no quiso ni decir el nombre de su hermano. Ese hijo tuyo, no mi hermano, tu hijo. Como cuando tus hijos se equivocan o se portan mal y tu esposa te culpa. Tu hijo. Y tú, sí, ahora resulta que no es tuyo, ¿verdad?
imagínate el coraje. El hermano dice, ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Está lo que le sigue de enojado. Su papá sale, trata de razonar con él, tener una conversación, invitarlo de vuelta a la fiesta. Y mientras lo hace, el hermano mayor no quiere saber nada de eso, está totalmente cerrado. No quiero escuchar ni verlo. Y comienza con este reclamo: papá, esto no es justo, no puedo creer que estés haciendo esto. ¿Cómo puedes hacer una fiesta cuando deberías estar castigándolo? ¿No ves que yo siempre hice lo correcto y él hizo lo incorrecto? Yo trabajo todo el tiempo para ti y él te robó. Yo me quedé y él se fue. Y tú le haces una fiesta. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Dónde está mi celebración? Deberías estar celebrándome a mí y no a él. ¿Dónde está mi recompensa? Eso es lo que está diciendo. Y su reacción es tan reveladora. ¿Saben lo que está revelando con esta reacción mientras se desahoga con su reclamo? Está revelando que la razón por la que hizo lo correcto nunca fue por amor a su papá. No lo hizo porque amaba a su papá, lo hizo porque quería sus cosas. Nunca amó a su padre, solo quería las cosas de su padre. ¿Saben que es posible hacer lo correcto con la motivación equivocada? ¿Saben que es posible hacer las cosas correctas, pero que tu corazón esté lejos de ellas? Jesús incluso diría que es posible alabar a Dios con tu boca y sin embargo que tu corazón esté lejos de Él. Jesús diría en otro pasaje, es posible que puedas hacer todas estas cosas correctas para Dios. Puedes predicar y profetizar y expulsar demonios y sanar a los enfermos y sin embargo que tu corazón esté lejos de Él y nunca estar conectado con Él relacionalmente. ¿Sabes que es posible sentarse aquí en la iglesia cada semana y pasar lista y sin embargo no caminar en una relación con tu Padre Celestial durante toda la semana, de lunes a sábado? Es posible hacer lo correcto con la motivación equivocada. Y cuando haces lo correcto con la motivación equivocada, lo que revelas en primer lugar es que has perdido el sentido de lo correcto. Jesús habla del hijo mayor. Perdió el punto y sus motivos eran tan equivocados como los del hijo menor. Y es brillante lo que Jesús ha hecho aquí. Lo que ha hecho con esta historia es nivelar el campo de juego porque está mirando a los hermanos mayores en la multitud, a los fariseos y los maestros de la ley y está diciendo, miren, ¿no lo ven? Están tan perdidos como estos perdidos, como el hermano menor. Lo que Jesús ha hecho es tan brillante porque ha dicho, hay más de una manera de estar perdido, porque estar perdido se trata de la relación, no de la ubicación. Así que puedes estar tan perdido aquí en casa como el que se desvía. Si estás desconectado de la relación con tu padre, puedes estar igual de perdido. Puedes estar igual de perdido en tu actitud como en algunas personas lo están en su maldad. Jesús nivela el campo de juego y dice, todos están perdidos. Todos necesitan el amor del Padre, todos están perdidos y todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan volver y regresar a su Padre. Todos están perdidos y necesitan el perdón, la aceptación y el amor de un Padre. Todos están perdidos y necesitan regresar a casa. Jesús nos dice que hay dos formas de estar perdido. Puedes estar perdido en autojustificación o en la autoindulgencia. Puedes estar perdido en tu pecaminosidad o en tu orgullo. Puedes estar perdido en tu equivocación o en tu rectitud. Puedes estar perdido en un país lejano o justo afuera de tu casa. Hay más de una manera de estar perdido y todos nos encontramos como alguien en esta historia. Así que volviendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿dónde te encuentras en la historia? ¿Quién eres en la historia? ¿Dónde estás? ¿Hermano mayor? ¿Hermano menor? ¿Eres el menor que derrochó la riqueza y se fue a un país lejano haciendo un desastre? ¿No te gusta dónde has terminado o en quién te has convertido debido a las decisiones que tomaste en el chiquero? ¿Lejos de la persona que esperabas ser o de la historia que esperabas escribir? Ahí es donde estás. ¿Eres el hermano menor o eres el hermano mayor, lleno de orgullo y autojustificación? Es tan peligroso porque es tan difícil de ver en nosotros mismos, atrapados en nuestra autojustificación y nuestro orgullo, haciendo las cosas correctas, pero con un corazón lejos de Dios, pasando una lista cada domingo, pero sin experimentar la relación. ¿Dónde te encuentras en la historia? O quizás, gracias a Dios, ya no estás ahí, pero sabes, ahí estabas cuando Dios te encontró.
Y ahí es donde tengo la tendencia a desviarme en mis peores momentos. Entonces, ¿quién eres en la historia? La buena noticia del Evangelio y el mensaje de Jesús, sin embargo, para todos nosotros, es que seas quien seas en esta historia, donde quiera que te encuentres en esta historia, hay una invitación. Y la invitación es volver a casa. Siempre puedes volver a casa. Hermanos y hermanas menores, vuelvan a casa, dejen su chiquero y vuelvan a casa, pueden regresar, su padre los ama y quiere una relación con ustedes. Hermanos y hermanas mayores, vuelvan a casa, dejen su autojustificación y su orgullo y entren a la fiesta, vuelvan a casa. Esa es la invitación de tu Padre Celestial. Te dice, quiero perdonarte y aceptarte. Quiero una relación contigo, pero tienes que volver a casa. Así que no sé dónde te encuentras en la historia, pero la invitación de tu Padre es clara. Cuando vuelvas a casa, el tapete de bienvenida está afuera, la puerta está abierta, la invitación ha sido extendida. ¿Volverías a casa con tu Padre y caminarías en relación con Él? Eso es lo que Él quiere. La invitación está extendida. ¿Cómo responderás?